Bienvenidos, damas y caballeros, a La Fragua Estelar. Esto es un podcast, esto es un canal de YouTube y esto es diversas cosas a lo largo y ancho de Internet. Por supuesto, soy Dean y me acompaña mi queridísimo señor Tony. ¿Qué pasa? Que por lo general esto simplemente lo usamos como introducción al podcast, pero he tomado la decisión de crear una nueva sección en YouTube que vamos a llamar los Domingos de Chill, por llamarlo de alguna manera, o domingos de relax. Al buen chill. ¿Esto significa que vamos a hacer ASMR? No, esto significa básicamente que ya que grabamos esto, no preguntes, que ya que grabamos esto para el podcast vamos a aprovechar y vamos a publicarlo también. ¿Vale? Cabe decir, lo más importante es que no tenemos guión para esta pequeña introducción. Por lo general sí que vamos un poquito más a pijo sacado, pero vamos a mantener esa calma que normalmente mantenemos dentro del formato podcast. ¿Vale? Así que podéis esperar unas introducciones de 10, 15 minutos, cosas así, en función de cómo nos dé el día. Y cortándonos, debo decir. Sí, a veces nos vamos por las ramas. Es que el formato chill, ¿no? El término chill que ha empleado va que ni pintado. Sí, la verdad siempre es que sí. acabamos, ¿no? De lo típico, oye, grabamos el podcast y yo, jo, cómo echa de menos esto, ¿eh? Es que debo decir que es un formato completamente diferente, ¿vale? O sea, los que estáis más... También debo decir que cambia mucho el hecho de ver a una persona y solamente escuchar su voz, ¿vale? Los que estáis más acostumbrados al formato YouTube, supongo que tenéis más tendencia a ver todo mucho más rápido, ¿vale? La información mucho más preparada, mucho más destilada, un guión mucho más trabajado, mientras que el formato podcast es mucho más tranquilo, también cambia muchísimo cuando estás haciendo otra cosa y tienes a una persona hablándote al oído. Uh-huh. Entonces como que da mucho más sí, a los tiempos muertos, ¿vale? A un formato mucho más pausado y simplemente a la reflexión, por decirlo de alguna manera. Sí, también pone el punto de análisis, ¿no? Muchas veces estás grabando para hacer un vídeo en YouTube y yo peco mucho de, joder, si digo algo y estoy pensando en algo que viene a colisión de lo que estamos diciendo, a lo mejor en YouTube te lo callas o lo hace, dice muy repelado, oye, ¿cómo es como esto? O como decíamos el otro día, aquí ya te dices, bueno, si piensas esto, lo puedes asociar a esto otro y te da como decía, ¿no? Pilla un análisis más allá de lo que estás diciendo. Y eso también mola, ¿no? Claro, a ver, sí, yo también peco mucho de eso, de decir una cosa, decir en plan, empalmar con otra y de repente decir, estábamos hablando de figuras y de repente estamos hablando del Ewok que salía en la sexta película, ¿sabes? Tal cual. Pero bueno, también queremos aprovechar un poco para, pues eso, para presentar un poco lo que va a pasar durante la semana. Los que estáis en formato podcast lo podéis escuchar automáticamente, ¿vale? A continuación de esto, mientras que los que nos veis en formato YouTube, pues vais a tener que esperar los días correspondientes. Ajá, punto para el ¡Chan, podcast. chan! Que a ver, que si eso no quita que nos podéis seguir en YouTube y nos podéis seguir donde os dé la gana. Entonces, ¿qué va a pasar esta semana? Esta semana tenemos, por supuesto, rumores y noticias, las cuales podéis ver el lunes en formato YouTube. El miércoles tendremos merchandising, que debo decir que está funcionando un poco mejor de lo que yo me esperaba. ¿Vale? No es que esté tampoco siendo una barbaridad, pero está... Al parecer hay cierto interés en esa sección. Pues estas semanitas, los que tienen ese interés lo van a gozar. Esta semana va bastante cargada, la verdad es que sí. ¿Qué más tenemos? Hemos preparado un pequeño vídeo sobre la cronología de Star Wars, ¿vale? Que como bien decimos en el propio vídeo, no entramos tanto a saco de cómo hay que ver las películas ni nada por el estilo, ¿vale? Porque eso es una conversación diferente, sino más bien qué es lo que tenemos hoy y dónde cae cada cosa aproximadamente. Sí, un pequeño ejercicio de revisión a la cronología más que otra cosa. En el cual también hablamos un poquito al final de, bueno, y también hemos hablado a micro cerrado de qué os parecería si hacemos un pequeño vídeo acerca de, no la totalidad de los formatos más allá de lo visual, ¿vale? Cómic y libro, bueno, cómic y novela hay una barbaridad. De hecho, Dean me había dicho, oye, ¿y por qué no hacemos una pequeña selección de lo que consideramos hay que hacer una criba, tío, hay que hacer una criba. Porque es demasiada información, o sea... ya si conseguimos os facilitaremos la cantidad real, ¿vale? El total de novelas y el total de cómics que hay, y creo que eso podemos asustarnos.
Dentro del canon, ojo. Dentro del canon, dentro del canon. Otra cosa completamente diferente es lo que pase fuera de él. Que fíjate, irónicamente, yo no tengo muchos libros físicos de Star Wars, ¿vale? Y creo que la mitad de los que tengo, o el 60%, son de Legends. Pero sí que solamente el... O sea, Obi-Wan, ¿vale? Ese periodo en el que está fuera de... O sea, en el que está escapando del Imperio después de la Orden 66 hasta que le volvemos a ver en Una Nueva Esperanza. En Legends eran... No sé si eran 7 o 8 libros. Hostia. Solamente ese tramo de historia. Y ahora vamos a tener una temporada, que no está mal tampoco, no me voy a quejar lo más mínimo, pero No, es para que entendáis un poco la diferencia de historia que había en Legends, ¿no? Aparte de otra serie de historias que han decidido eliminar dentro de Star Wars. Que, a ver, o sea, se hizo en su momento y parece que poco a poco están trayendo cositas nuevas, o sea, cositas antiguas de vuelta, pero la eliminación del canon fue un golpe duro, ¿eh? Fue un mazazo muy hardcore y que creó mucho odio entre muchos fans clásicos, que luego es irónico, ¿no? Porque luego trajeron cosas de ese canon, por ejemplo, a las secuelas y esas cosas no gustaron. Y dices, madre mía. Estaba pensando lo mismo. Que yo lo hablamos en su momento, ¿no? Cuando analizamos la bilis, ¿no? Aquel vídeo sobre la bilis y lo que no había, todo el hate que había sucedido de forma un poco exagerada. Y era, si un fan de los que se dicen de toda la vida, de esos que amaban lo que ahora es en Leyendas, no le gustan las nuevas precisamente por lo que han traído de Leyendas, ¿cómo? A ver, o sea, siempre puedes tener un poco... Por cierto, no fue un vídeo, ¿vale? Aquello estaba en formato podcast. Ya fue podcast. Aquello fue podcast. Ya me estoy pasando. Pero sí... A ver... O sea, el claro ejemplo, ¿vale? Es el tema de los clones de Palpatine, ¿vale? O sea, en Leyendas, Palpatine ya tuvo clones. Pero siempre puedes poner un poco la excusa de cómo se pusieron los cimientos para la llegada a esa historia, ¿no? Que creo que es un poco donde pecan las secuelas, sobre todo la película final, que un poco se sacó todo un poco de la manga. Sí, claro, y sabes que a lo mejor, ¿no? En el que luego, si hemos visto Mandalorian, luego hay pequeñas cosas que en Mandalorian te están tratando de resolver acerca de la novena película. Y dices, joder, qué curro, tío. Claro, pero ahí qué curro están teniendo Filoni y Favreau, ¿no? Que irónicamente lo estuve leyendo el otro día. Bueno, irónicamente no. Al parecer, una de las pocas cosas que estaban claras al respecto de las secuelas es que Ben Solo iba a morir. Ya está. Eso estaba, se sabía sí o sí, ¿no? O sea, es una de las cosas que se sabía más o menos desde el principio. Que tenía que morir ese personaje. Pero, bueno, pues a mí no me disgusta la muerte post-redención, ¿no? Pero claro, también se estuvo hablando de que el futuro de Rey no era conocido, el futuro, o sea, la aparición de Palpa se la sacó JJ Abrams de la manga, ese tipo de cosas que dices, bueno, pues podríamos haberlo planeado un poquito mejor, pero en fin. Ya que lo que es el contexto es un refrito de la trilogía original, pues qué más da que vuelva a ser el mismo malo, ¿no? Sí, total, si es que ya habéis hecho ya está hecho, tíos. Ya es un refrito, ya tened en cuenta que desde hará 2 meses que anunciaron la carga máxima, ¿no? Del contenido de aquí a 15 años de Star Wars. Si no se acaban de convencer las secuelas, vais a tener tantísimo contenido de Star Wars y sabemos que la calidad al menos se va a mantener en un nivel bastante alto, que de momento os va a dar igual si no os gustara. Vais a tener tanto contenido y decir, bueno, pues mira esto, pues no son mis favoritos, pero ahí está. Claro. También es que efectivamente es una de esas cosas que comentas tú de mucha gente, y digo, he conocido a mucha gente que son fans, super fans de la trilogía clásica. Las precuelas dijeron, bueno, pues las acepto. Cuando salieron las secuelas dijeron, ¡esto no es mi Star Wars! Y dice, bueno, pues a tu rollo. Pero luego se volvieron a subir al carro con The Mandalorian, ¿no? Entonces, lo que ha demostrado Star Wars en ese sentido es que hay un poco para todos los gustos. Sí. Que es complicado cuando lo piensas y dices, ya, pero es que todo forma parte de la misma historia. A ver, sí. Que sería más sencillo si cada cosa fuese una historia diferente, también. Bueno, pero también le da su magia, ¿no? Ver cosas que, por ejemplo, a priori no tienen un sentido claro en unas películas, sino que hay un margen cronológico
pues, que sea de 30 años entre una serie y otra de películas, Ujú. y que en medio te van a salir cosas a posteriori, hechas a posteriori, y que le dan sentido a las que se hicieron en su momento, y dices, Mm. también es mágico, ¿no? También es decir, oye, pues que en algún momento algo va a fallar ahí, pues es probable que digas, oye, pues esto no me cuadra mucho. Pero también le da esa oportunidad, ¿no? Y para que saquen el genio, ¿no? Que hay ahí dentro de los guionistas y dentro de los showrunners que tienen esta. No me acuerdo. También es un poco la magia esta que estamos viviendo nosotros a día de hoy, que como bien decías, nosotros somos más de la época de las precuelas, o simplemente por la edad que tenemos. Pero a día de hoy estamos viviendo un resurgimiento de ese Star Wars. Estamos viviendo un poco lo mismo que a lo mejor vivieron nuestros padres o la generación anterior a nosotros cuando vieron la trilogía original en el cine, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo ahora cómo se está desarrollando un nuevo Star Wars. Sí. Y que va a ser a lo mejor completamente diferente para la gente que venga detrás nuestra. Al fin y al cabo, decían que como era esto de cada generación tiene sus héroes, ¿no? También tiene sus películas. Y también las películas se adecuan a un contexto del mundo real nuestro. La gente cambia, los gustos cambian, la tecnología cambia, todo está en constante desarrollo y evolución. Evidentemente a nosotros nos caló en su momento mucho más porque nos pilló en su momento las precuelas, y habrá toda una generación que es de las secuelas y que entiendo que le gusten o que sean para ellos incluso sus favoritas, lo puedo entender. Sí. Cada uno nosotros tenemos de nuestro... Sí, las nuevas generaciones. Pues en fin, realmente en resumidas cuentas las nuevas generaciones pues van a tener su predilección, ¿no? Por lo que les toca. Y ya está. Y de hecho ya te digo que vi hace no tanto las originales otra vez. Y hubo momentos que me saturé. Y dices, ¿por qué? Sí, a ver, te explico. O sea, hostia, lo que has dicho. ¿Sabes qué pasa? Que tuve una temporada, quizá en el mismo mes me vi Dentro del Laberinto, me vi varias de Peter Jackson, me vi ciertas cositas, no, muy de los 80, y de cómo en aquella época se abusaba tanto del mismo formato de Muppets, ¿no? De marionetas, de los elencos, los escenarios eran todos iguales en todas las puñeteras películas, eran iguales, idénticos. La oscuridad de las escenas, los efectos de... Claro, luego piensas, es que es lógico, porque es lo que había. Y también dentro de lo que había, porque sí que dices, bueno, pues hay otras películas, no es tan cierto, hay otras películas de ciencia ficción o fantásticas que no tiraban tanto por ahí, que probaban otras tecnologías. Claro que es cierto, pero dentro de ciertos directores, ¿no? Ciertos directores que se asemejan un poquito entre ellos, pues tenían ese juego. Y es las escenas de Yoda, el ermitaño, hay un momento que a mí me cargaron. O sea, cosa que hace 5 años no me había sucedido. Y yo, ostras, que si lo ves es todo el rato lo mismo, las mismas payasadas, ¿no? Ese humor pseudo infantil, pero que es muy adulto al mismo tiempo. Dentro de los mismos, los escenarios todos idénticos en todo momento a todas las películas de animación. Pues eso también le puede pasar a un chaval que las ha visto ahora las secuelas, ¿no? Que dirá, incluso las de las precuelas, va a decir, oye, esto se ve un poco desactualizado tecnológicamente. No te jode. Digo, cada generación va a tener... Pues eso, que la grandeza, ¿no? Al fin y al cabo, es que Star Wars encima es muy amplio cada día más, y que es que lo que tenemos a día de hoy y lo que nos viene es que las expectativas están ahí, o sea... Hasta me da entre comillas miedo, ¿no? Que incluso partes como Lando, como las series más personales, o como todo el tema de los Fulcrum, o el tema de Pardiez, el de Rogue One, Cassian. Casi que digan, oye, pues esto igual no me suena tan interesante, pues a lo mejor te hacen una obra maestra, ¿sabes? O sea, es lo que me da miedo entre comillas de esta gente, que dices que hasta de lo mínimo te pueden hacer algo que te va a sorprender muy para bien. A mí lo que me... No es que me dé miedo, pero lo que me lleva a pensar es que a lo mejor estamos saturando tanto el mercado que para, yo qué sé, la gente que venga dentro de 10 o 20 años digan... ¿Por dónde? O sea, ¿por dónde empiezo? Sí, eso tiene su riesgo. Sí que ahora que tiene su riesgo. Pero bueno, supongo que pasa lo mismo con Marvel, incluso llegado el punto si hacen un rework de, yo qué sé, ponte el Capitán América, ¿sabes? Igual en algún momento alguien decide hacer un rework de Luke Skywalker, ¿no? Quién sabe, ¿no? Yo, por ejemplo, en Marvel hay muchísimo y no me he visto ni una serie de Marvel, o sea, ni una. Ya, pero eso es otro asunto. Y sé que hay un montón y que son buenas, pero dices,
Claro, sí, ha pasado con Marvel, pero Star Wars hablamos de que las pretensiones de expansión también son muy grandes, Claro. muy grandes. Muy grandes, pero al fin y al cabo, si partimos no siempre de lo que estábamos hablando en el vídeo del eje cronológico, vamos a tener ese eje. De momento. Que al final por narices o por cojones, un perdón la expresión, vamos a tener que ir de principio a final. O sea, a más contenido no nos va a quedar otra. Cuanto más extenso, más saturación de contenido haya, pues a tirar de eje cronológico, ¿qué nos va a quedar, no? Pues sí. Pero en fin, de momento lo dicho. El lunes tendréis. O sea, el lunes véase mañana. No voy a decir mañana porque, o sea, debo evitar hacer la. Para no datarme dentro del tiempo mismo. Pero esta semana vais a tener rumores y noticias, vais a tener merchandising y vais a tener como mínimo el eje cronológico. No sé si a lo mejor caerá algo más. Eso queda sorpresa. Correcto. Y por supuesto, esto es La Fragua Estelar. Nos podéis encontrar en YouTube, nos podéis encontrar en Facebook y nos podéis encontrar en formato podcast. En Spotify, en iVoox y en Apple Podcast, si no me equivoco. Así que ya sabéis, cualquier cosa que nos queráis comentar, nos podéis encontrar aquí en La Fragua Estelar, en cualquiera de los formatos, dejarnos un comentario, dejarnos un like, suscribiros si lo consideráis oportuno. Yo por mi parte no debo decir ni voy a decir nada más. Yo por la mía, que con esto y mi bizcocho, que la fuerza os acompañe. Que la fuerza os acompañe. He dicho que no iba a decir nada más, pero he dicho que la fuerza os acompañe. ¡Ja!